Hola, te cuento lo que he hecho hoy. Hoy me he levantado temprano, no estoy cansada, hace buen tiempo, no he salido de casa. Todo esto suena un poco raro, ¿verdad? No está bien explicado, falta información, falta conexión. Suena mucho mejor si te digo que hoy me he levantado temprano, pero no estoy cansada. Y hace buen tiempo y sin embargo no he salido de casa. O aunque hace buen tiempo, no he salido de casa. Suena mejor así, ¿verdad? Pues claro que suena mejor, porque en el segundo ejemplo he usado conectores. ¿Y qué son los conectores? Los conectores son esas palabras mágicas que usamos para unir frases y para que todo lo que decimos sea más coherente, tenga más sentido. Existen muchísimos conectores en español para todos los niveles. Hoy vamos a repasar los más básicos, porque siempre está bien hacer un repaso. Los conectores son muy útiles tanto para hablar en la calle como si te vas a presentar a un examen de español como el DELE y tienes que escribir un texto. Así que venga, no me enrollo más y vamos a empezar a repasar algunos conectores para organizar mejor tus ideas cuando hablas en español. Me he sentado porque esto se va a poner intenso. Para empezar, vamos a ver algunos conectores para ordenar nuestras ideas dentro de un discurso, dentro de un texto o dentro de una conversación. El primero, ya te lo he dicho, ¿sabes cuál es? Pues sí, el primero es para empezar. Para empezar. Este conector es perfecto para comenzar a explicar tus ideas. Y me recuerda mucho a una canción que me gusta mucho que dice: Para empezar, diré que es el final. muy bonita. Voy a poner aquí el título para que la busquéis. Pero, por ejemplo, si estás escribiendo un correo electrónico y no sabes cómo comenzar, puedes escribir este conector. Para empezar, quiero explicar mis planes para bla, 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 bla. ¿Ok? Otro conector fundamental que se usa para mostrar dos ideas diferentes es, por un lado, y por el otro lado, o por un lado y por el otro, o simplemente por un lado y por otro lado. Por ejemplo, si estás hablando del verano y te preguntan si te gusta el verano, tú puedes decir: mira, pues por un lado me gusta el verano porque tengo más tiempo libre, pero por otro lado hace demasiado calor y no me gusta el calor. ¿Ves? Entonces ya sabemos qué decir al principio de un texto o de un discurso, pero ¿qué podemos decir al final? Pues te voy a dar dos opciones muy sencillas. La primera es para terminar. Por ejemplo, yo al final de este vídeo puedo decirte: para terminar, quiero recordarte que te suscribas a mi canal. Venga, suscríbete, que no te cuesta nada. Y otra buena forma para cerrar un tema de una forma clara es en resumen. En resumen, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, yo al final de este vídeo podría decirte: en resumen, los conectores son súper importantes y tienes que aprender a usarlos si quieres hablar español correctamente. Vamos a recordar también dos conectores básicos para contrastar ideas. De nuevo, para mostrar ese contraste entre dos ideas diferentes. El primero y el más básico es pero. Y atención si eres italiano, ¿vale? Porque la pronunciación no es igual que la pronunciación italiana. En italiano decís pero y en español la entonación es diferente. Pero, ¿vale? Me gusta el café, pero no puedo tomarlo porque me pongo muy nerviosa. O el ejemplo del principio del vídeo: hoy hace muy buen tiempo, pero no he salido a la calle. ¿Ves? Este es súper fácil. Y otro un poquito más avanzado y que también puedes usar en textos un poco más formales es sin embargo. Este libro es bastante largo, sin embargo es muy interesante. Pero a veces también necesitamos conectores para aclarar dudas, añadir nuevas ideas o para explicar mejor lo que estamos diciendo. Vamos a ver algunos de ellos. El primero es porque. Escúchalo bien. Porque, no por qué. Porque, que se usa para explicar un motivo o una razón. Por ejemplo, yo hoy no he salido de casa porque tengo que trabajar. Pero si no queremos explicar el motivo o la razón, sino que queremos explicar la consecuencia, lo que viene después, usamos así que, así que. Por eso podemos decir: no he salido de casa porque tengo que trabajar, o tengo que trabajar, así que no he salido de casa.
Fácil, ¿no? Si quieres aclarar algo, hacer una aclaración, puedes usar es decir. Por ejemplo, mañana tengo que ir a la capital. Es decir, a Madrid. Y otro conector que yo uso todo el tiempo, continuamente en mis vídeos, por ejemplo, que se usa para eso, pues para poner ejemplos, ¿no? Pero bueno, ese no te lo voy a explicar porque es lógico, es muy fácil. Y con este vídeo así tan rápido, tan ligerito, tan gracioso, ya hemos repasado 10 conectores básicos para hablar mejor en español. Por cierto, sé que hay algunos conectores un poco más difíciles que a veces se confunden, a veces es difícil diferenciarlo. Por ejemplo, pero y si no. O, por ejemplo, aunque y sin embargo. Tengo algunos vídeos en mi canal en el que explico la diferencia entre esos conectores y te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto en mi siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!